Meditar en la palabra del Señor, en la frase que dice: Dios, hágase tu voluntad. Eso es lo que vamos a ver. Seguimos con el Padre Nuestro y hoy prácticamente estamos concluyendo la tercera pregunta, la tercera y última pregunta de la primera división. Entonces, la próxima parte que vamos a ver es lo que nos involucra a nosotros. El próximo domingo estaremos comenzando con el pan nuestro de cada día. Así de que hoy estaremos terminando las primeras tres preguntas del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Y para eso nuevamente vamos a leer el Padre Nuestro, el capítulo 6, verso 9 al 13 del Evangelio de Mateo. El capítulo 6, verso 9 al 13, que nos dice a la letra: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias a Dios por la palabra que hemos leído, porque ella nos ayuda a entender lo que el mensaje que el Señor quería dejar en la mente de los discípulos, la idea que Él quería dejar en sus mentes, una idea concreta que nos ayuda también en nuestra manera de comunicarnos con Dios, cómo llegar a Dios. Ahora piense en una verdad muy importante, la verdad de las Escrituras. Y dice: la voluntad de Dios es soberana, la voluntad de Dios es perfecta y la voluntad de Dios es inmutable. Tres atributos de Dios que vamos a estar observando, pero todos conectados con la voluntad. La voluntad también es un atributo de Dios, pero en este caso vamos a conectar con la voluntad, la perfección de Dios, la inmutabilidad de Dios y la soberanía de Dios, que son partes esenciales en el reino de Dios. Tenemos que ver nosotros acerca de la voluntad de Dios. Cuando se habla de las perfecciones de la voluntad de Dios, se quiere decir que cada decisión, oiga bien, cada decisión que Dios toma está perfecta y sabiamente encaminada. Sabiamente encaminada, no solamente está perfeccionada, sino que está sabiamente encaminada a tomar las decisiones correctas y siempre con el fin de que el propósito eterno de Dios sea cumplido. Si el propósito eterno de Dios es prácticamente la salvación de todos los que Él ha elegido desde antes de la salvación del mundo para que sean sus hijos. Ese es el propósito eterno de Dios. Antes que nosotros naciésemos, antes de que nosotros fuéramos formados, Dios ya nos había escogido como su pueblo. Entonces, las decisiones de Dios son tanto inalterables como inmutables y no sufren ningún cambio. Las decisiones de Dios, hermanos, son tanto soberanas, nadie puede cambiar el rumbo que Dios ha trazado. Nadie. Podrá tal vez el ser humano dilatar algunos acontecimientos. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo Dios dilató el castigo a Israel por causa de una oración o por causa del arrepentimiento de alguno de sus líderes. Pero eso jamás significó que Dios cambió su parecer. Así que lo que hoy se le predican los del Evangelio de la Prosperidad,
que usted con las oraciones, usted puede cambiar lo que Dios ha determinado que suceda, es una falsa doctrina, es una falsa teología, es una falsa enseñanza, porque nosotros no tenemos ni la solvencia moral ni la solvencia espiritual para cambiar los designios de Dios. Dios ha dicho y así se hace. Dios ha dicho y así será. Dios dijo y así fue. Y nadie puede cambiar su designio. Hermanos, nosotros cuando hablamos ya de Dios, vénganos tu reino, cuando nosotros hacemos esta oración, nosotros nos estamos comprometiendo prácticamente a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esto es importante, mis amados hermanos, porque si nosotros no estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a Dios, sería más prudente si no oramos el Padre Nuestro. Porque cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad, nosotros estamos diciendo mi voluntad y la voluntad del prójimo está en segundo plano. Es tu voluntad la que interesa en todo esto. Hermanos, dicho esto, aseguramos que la voluntad de Dios es soberana y no hay nada que pueda cambiar su voluntad. La voluntad de Dios versus la voluntad del hombre. Hermanos amados, Dios jamás permitirá que su designio sea alterado, cambiado o sucumbido a la voluntad del hombre. Jamás. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre está contaminada. La voluntad del hombre está corrompida. La voluntad del hombre es variable. De hecho, Jeremías 17:9 dice que las intenciones del corazón del hombre son malas, son perversas y nadie las conoce. Ni el mismo hombre puede conocer la intensidad de sus pensamientos. Pero Dios conoce nuestro corazón y escudriña nuestra mente y escudriña nuestra alma y escudriña nuestras intenciones y nos enseña qué debemos hacer. El verso 10 de este mismo capítulo nos enseña eso. Hermanos, cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando que Dios toma la iniciativa prácticamente para guiarnos al modelo que Él ha determinado para nosotros. Si queremos definir lo que es la voluntad de Dios, yo creo que haríamos bien en definirle como sabio, como un ser que razona, como un ser emotivo, alegre y como un ser dadivoso. Esto es Dios. Por eso es que su voluntad es importante que la entendamos. Todos estábamos, fíjese bien, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios nos lleva a entender que todos estamos bajo el juicio de Dios, porque todos estamos bajo pecado. Pero Dios en su gracia abre una puerta de misericordia y envía a su Hijo a este mundo. Envía a su Hijo a este mundo, ¿para qué? Para que en Cristo nosotros, y ojo que era su único Hijo, pero para que en Cristo nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Y de esta manera Cristo pagara por el pecado del pueblo, por los elegidos de Dios, por el pueblo del pacto. Ustedes pueden ver esto en Efesios capítulo 1, verso 4 y verso 5. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero estos versículos nos hablan cómo Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó de acuerdo al decreto de elección. Nos predestinó para que fuéramos hechos hijos de Dios. Así que Dios, en su voluntad eterna, perfecta, soberana, nos salvó de la ira de Dios. Mire qué interesante esto, porque en la voluntad eterna,
soberana y perfecta, Dios nos salvó de su ira. Dios nos salvó de ser eliminados por Él mismo. Ahora pensemos en la voluntad de Dios revelada. ¿Cómo se revela? Por eso es que cuando oramos, hágase tu voluntad. Hermanos, nosotros estamos viendo que la voluntad de Dios es la voluntad de un rey que gobierna sobre este mundo. Esta es la tercera petición, tercera y última petición de la primera sección de peticiones. Las secciones de peticiones están divididas en 3 y 3. En total son 6 peticiones las que hace el Padre Nuestro. 3 tienen que ver con Dios y 3 tienen que ver con nosotros los seres humanos, como las necesidades básicas de nosotros los humanos. Y vimos al principio, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto abarca la primera petición. Y luego la segunda petición, vénganos tu reino, que vimos hace dos domingos atrás. Y ahora estamos viendo, hágase tu voluntad. Dios, haz tu voluntad en nosotros. Esto concluye con las primeras 3. Luego vamos a estar viendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Luego perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Abarca toda la segunda petición. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La tercera y última petición de lo que tiene que ver con el cuidado que Dios ejerce sobre nosotros. Pensemos en esto. Esta voluntad tiene que ver, hermanos, con la revelación de la ley, la revelación que Dios hace de su ley, pero también tiene que ver con la revelación que Dios hace del Evangelio. Son 2 partes importantes. La revelación que Dios hace de su ley santa, justa, y la revelación que Dios hace del Evangelio. Por eso es que en la ley encontramos la voluntad de Dios, porque la ley identifica prácticamente la moral de Dios, lo que Dios exige de sus criaturas, porque Él es santo, santo, santo. Recuérdense que los querubines alababan a Dios en esta dirección. Pero en la segunda parte, tenemos en el Evangelio, tenemos prácticamente la revelación sobrenatural, salvífica de Dios para nuestra vida. En el cielo, hermanos, esta voluntad o la voluntad de Dios es hecha perfectamente. Oiga bien. Esta voluntad es hecha perfectamente, cosa que en la tierra no se da. Nosotros hoy, como iglesia, podemos prácticamente hacer la voluntad de Dios, pero no podemos hacerla perfectamente. La perfección de la voluntad de Dios en el cielo es porque Dios es santo. Y porque Dios gobierna en ese espacio donde el pecado no puede entrar. Sin embargo, en esta tierra donde el pecado ha hecho estragos, la voluntad de Dios la podemos hacer parcialmente santa. Y eso es de lamentar. Porque nosotros a veces, aunque queremos hacer las cosas que agradan a Dios, no podemos. ¿Por qué? Porque es un asunto de nuestra condición. Nuestra condición. Entonces, el hombre, hermano, es egoísta. El hombre también le falta compromiso. Y al hombre también le falta conocimiento. Y esto prácticamente limita que pueda hacer la voluntad de Dios como Él la demanda. Hermanos, la voluntad de Dios se está llevando a cabo en esta tierra paulatinamente. Está siguiendo el reloj de Dios, está siguiendo el tiempo de Dios, está siguiendo las estaciones de Dios. Paulatinamente y perfectamente en el cielo se está haciendo, o por medio del decreto de elección y predestinación, Dios está haciendo esta voluntad paulatina, pero perfectamente la está llevando a cabo. Y el verso 11 de Efesios sí me gustaría que lo leamos.
el verso 11 del capítulo 1 de Efesios. Y dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En otras palabras, nosotros hacemos lo que hacemos, o lo que sucede en este mundo sucede porque Dios ha determinado que así suceda. Y nosotros no podemos cambiar esa parte de Dios. Ahora meditemos un rato cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. Para esto debemos hacernos una pregunta: ¿cómo se hace esta voluntad en el cielo? Hermanos, la voluntad de Dios se hace de acuerdo a su palabra. Dios manda y los ángeles, arcángeles, querubines, serafines obedecen. Y a esta multitud se le puede agregar la multitud de los redimidos. La multitud de aquellos que cuando mueren, aquellos que están en Cristo, cuando mueren, van inmediatamente al cielo. Van inmediatamente al cielo y desde allá se someten a la voluntad de Dios. Ya el pueblo del pacto, el pueblo de Dios que está en el cielo, está prácticamente adorando a Dios por lo que Dios hace. Está prácticamente gozando de los beneficios que tiene el ser hijo de Dios. Esta mañana escuchamos en el sermón que predicó el pastor de la iglesia, pastor Albert Besuya, y él dice que cuando el cuerpo se deteriora en la tierra, queda en la tierra, pero el espíritu está en Dios, está con Dios, está en el cielo, y ese espíritu ya está gozando, o la parte espiritual ya está gozando de las bendiciones de estar en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hacen los millares que han sido llevados al cielo? Lo que ellos hacen es rendirle gloria a Dios por todo lo que Él hizo por ellos. Entonces, hermanos, primeramente la voluntad de Dios se lleva a cabo en el cielo inmediatamente. Cuando Dios dice, esa palabra es todo poder, inmediatamente los ángeles actúan de acuerdo a esa palabra. Inmediatamente. Ahora piense usted, en la voluntad de Dios se hace en el cielo también alegremente. No es una carga para los seres angelicales, no es una carga para los redimidos hacer la voluntad de Dios en el cielo. Al contrario, es un gozo, es una alegría. Ellos se regocijan al poder hacer la voluntad de Dios. Y tercero y último, la voluntad de Dios se hace, hermanos, perfectamente y de todo corazón. De todo corazón. Esta es la manera como en el cielo se hace la voluntad de Dios. Es por eso, hermanos, que la voluntad de Dios en el cielo es perfecta, buena y cumple el plan de redención. Este es como la columna vertebral de toda la doctrina bíblica. Dios y su plan. En ese proyecto Dios nos ha incluido a nosotros. Ahora veamos la comparación entre la voluntad de Dios en el cielo y la voluntad de Dios en la tierra. Si somos honestos, hermanos, debemos decir que la voluntad de Dios en la tierra sufre de atención, obediencia y sinceridad. Estos son los problemas que nosotros sufrimos hoy en la tierra, porque no estamos dispuestos a trabajar para Dios como Dios quiere que trabajemos. El hombre toma a la ligera y pone su voluntad sobre la voluntad de Dios. Y no estamos hablando de los que no son salvos, sino que estamos hablando en esta ocasión de la misma iglesia, de los mismos hermanos y hermanas que domingo a domingo, de una manera religiosa, se reúnen en los templos para adorar a Dios. Si somos honestos, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios a perfección. ¿Cuántos hermanos hay trabajando el día domingo cuando es el día del Señor? ¿Cuántos? Y esto es de tomarlo en serio, porque en los mandamientos Dios dice, yo separé un día para que ese día se rinda adoración a Dios.
El hombre toma a la ligera la voluntad de Dios, porque compara su voluntad con la voluntad de Dios. Hermanos, cumplir con la voluntad de Dios es un deber cristiano. Cumplir con la voluntad de Dios es un deber cristiano que tiene repercusiones eternas. Cumplir con la voluntad de Dios es un deber cristiano. Es un deber de la iglesia que tiene repercusiones eternas. En otras palabras, que Dios lo está llevando a la memoria, lo está guardando. Ahora piense usted, ¿quién nos dio el mejor ejemplo de someter su voluntad a la voluntad del Padre? El Hijo. En Getsemaní Jesús ora. En medio de todo el sufrimiento, en medio de toda la agonía, en medio de todo lo que estaba viviendo, Jesús ora y dice: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Porque yo he venido a hacer tu voluntad. En la humanidad el Señor estaba sufriendo la agonía de la horda satánica, de la horda espiritual que había venido para atormentarlo, diciéndole: olvídate de la cruz, olvídate de la cruz, olvídate de la cruz y vuélvete a mí. Mientras la carne, porque Cristo era 100% hombre, 100% Dios. Mientras en la carne lo incitaba y decía: ¿para qué vas a ir a la cruz? Mira todo el sufrimiento, la deshidratación, el desangramiento, la agonía que vas a pasar. ¿Para qué vas a ir a la cruz? Pero Él en el espíritu, pero Él en la carne, pero Él en su ser completo dice: yo he venido para hacer la voluntad de Dios. Y por eso Él clama ese día en la oración en Getsemaní: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, oh Dios. Hermanos, pensemos además de esto en la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Hay dos ejemplos en la Biblia que nos enseñan a entender. Por lo menos yo tengo dos ejemplos, hay más. Podemos hablar de Sansón, podemos hablar de muchos otros que fallaron en su momento por causa, dejaron la voluntad de Dios y hicieron su propia voluntad. Pero hay dos que me llaman mucho la atención. El primero es Jonás. Hermanos, a Jonás se le da una orden, a Jonás se le da una encomienda, a Jonás se le dice qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Dios llama a Jonás con un mensaje de juicio sobre Nínive, la gran capital asiria. Más o menos 120,000 personas habitaban. Para esa época era como comparada con una gran urbe como Toronto, otras capitales de provincias y de estados, y no digamos también de naciones. Pero ¿qué es lo que hace Jonás? En 4 ocasiones nosotros podemos ver que Jonás abandona la voluntad de Dios y se inclina a su propia voluntad. Primero, Jonás lo abandona cuando Dios lo manda. Jonás agarra todo sentido contrario. Dios lo manda en una dirección y él agarra la dirección opuesta, otro lado. Segundo, Dios prepara un pez grande para que cuando los marineros lo echan al mar, traigan a Jonás, y Jonás vuelve a cambiar su voluntad, porque si él estaba determinado a morir, como él le dijo: átenme y échenme al mar y el mar se les aquietará. Si Jonás estaba prácticamente decidido a morir, entonces no tenía por qué clamar a Dios. Hubiera dejado que los ácidos del pez lo deterioraran y lo mataran. Sin embargo, estando en el pez, exclama: hoy sí, Dios, hoy voy a ir a Nínive. Sácame de aquí y voy a ir a Nínive. Segunda vez. Luego vuelve a cambiar su posición y sí va a Nínive. Pero en ningún momento en el relato bíblico se dice que Dios le dijo: quédate a observar lo que va a pasar con Nínive.
Y Jonás, ¿qué es lo que hace? Predica y se va por 40 días prácticamente a esperar la destrucción de Nínive. Cuando no llega, viene la cuarta vez. Jonás se enfada con Dios. Está súper enojado con Dios porque Dios no destruyó a aquella ciudad que él tanto odiaba por todo el daño que le había hecho a Israel. Este es un claro ejemplo de la voluntad humana versus la voluntad de Dios. ¿Cambió Dios su voluntad? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Todo el tiempo la voluntad de Dios fue salvar a los 120 mil ninivitas que se arrepintieron. Lo salvó. Y sabemos que más tarde Nínive fue destruido, ¿verdad? El otro es Saúl. Hermanos, Primero de Reyes, capítulo 15, relata la historia del peor rey que tuvo Israel en cuanto a hacer la voluntad de Dios. El pueblo pidió rey, Dios les dio rey. Saúl no fue elegido por Dios, Saúl fue elegido por el pueblo, pero fue confirmado por Dios como rey. Saúl peca. Dios le dice, vas a ir a destruir por completo a los amalecitas porque ellos fallaron cuando Israel venía camino a Canaán, no lo permitieron entrar. Vas a ir y vas a ir a destruir por completo a los amalecitas. Saúl, al ver el ganado, al ver toda la riqueza de Amalek, ¿qué es lo que hace? Prácticamente agarra de lo mejor y le perdona la vida al rey y a las mujeres más hermosas de ese lugar y a los niños. Cuando Samuel llega a ese lugar, Samuel ya ha sido avisado por Dios de lo que ha sucedido. Y Dios ha desechado a Saúl por causa de su maldad. Pero viene en este momento y Saúl confirma su pecado al agarrarse del manto de Samuel y al final lo rasgó. Y ahí le dice Samuel, así como has rasgado mi manto hoy, Dios ha rasgado tu reino y se lo ha dado a tu vecino. ¿Y sabe lo que es peor? En vez de Saúl arrepentirse por lo que había sucedido, Saúl dedicó sus últimos días en su reino a perseguir a muerte a David. Y al final eso le costó la vida. Al final eso terminó con su existencia. Hermanos, ¿a dónde buscar la voluntad de Dios? ¿A dónde buscar la voluntad de Dios? ¿En dónde encontramos la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, yo he puesto 4 lugares donde podemos encontrar la voluntad de Dios. Primeramente, la voluntad de Dios la encontramos en la iglesia. La iglesia bíblica, por supuesto. La iglesia que predica el evangelio, por supuesto. No es cualquier iglesia, porque hoy todos son iglesias, pero no todas son iglesias. Pero la voluntad de Dios se encuentra en la iglesia, el único cuerpo de personas en las que Dios actúa directamente, por las que Dios actúa directamente, la iglesia. La segunda, a través de la revelación escrita. Si usted quiere encontrar la voluntad de Dios, está en este libro sagrado. La voluntad de Dios se encuentra en la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer verso hasta el último verso de la Biblia. La voluntad de Dios es revelada a nosotros, sus hijos. Pero también, si usted quiere encontrar la voluntad de Dios, tiene que buscarla en la predicación bíblica. Los púlpitos que no están predicando el evangelio no deben de ser escuchados por la iglesia. Los púlpitos que deben de ser escuchados, la palabra que fluye de los púlpitos es aquella palabra que es la que predica el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Recuérdese que Pablo dice que si un ángel o cualquiera de nosotros dice que vaya a usted con otro evangelio, sea maldito. Todo aquel que venga a ustedes, hermanos y hermanas, con un evangelio que no sea el que se encuentre en este libro sagrado, sea maldito para siempre. Porque el único que tiene autoridad es el evangelio predicado por los apóstoles y predicado por la iglesia militante, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, la voluntad de Dios se encuentra a través del cuerpo de ancianos de la iglesia. El cuerpo de ancianos, Dios los ha dotado de sabiduría, Dios los ha dotado de entendimiento, Dios los ha dotado de experiencia para poder guiar a la iglesia en el camino del Señor. Y un hermano o hermana que necesite consejería hace bien al acudir a los ancianos de su iglesia, porque ellos han sido puestos por Dios en ese servicio para ayudar a la iglesia del Señor. Concluyo con esto. El Señor Jesús nos enseñó a orar: hágase su voluntad, en el cielo como en la tierra. Ya vimos que en el cielo la voluntad de Dios es hecha perfectamente, soberanamente, misericordiosamente, fielmente, y está basada en el amor ágape, el amor incondicional, el amor de Dios. Hermanos, en el cielo la voluntad de Dios se hace inmediata, alegremente y perfectamente, soberanamente. Hacemos bien a acudir a la iglesia para escuchar la voz de Dios, para que Dios nos instruya y para que Dios nos dirija en su santa voluntad. Dios nos ayude, hermanos, para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios nos ayude para que nuestra voluntad sea sometida a la voluntad de Dios. Oramos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra, Señor, que ya hemos predicado, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra haga eco en el corazón de mis hermanos y que puedan entender, Señor, lo importante que es vivir en tu voluntad, lo importante que es vivir, Señor, de acuerdo a tus designios, Padre. Gracias, Señor, porque en ti estamos confiados. Y gracias, Señor, porque en ti podemos caminar. Enséñanos, Señor, a caminar en ti y a vivir para ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Padre. Amén, Señor, y amén.